Todo el mundo cree que es el alfabeto ruso, pero no es cierto. Este alfabeto fue inventado específicamente para Bulgaria. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos en nuestra última parada aquí en Bulgaria. Estamos en la ciudad de Russe. Y Russe no es muy conocido, pero antes era una ciudad muy importante. Cuando Bulgaria ganó su independencia en 1878, Russe era la ciudad más grande y más rico en todo el país. Ahora eso ha cambiado, ahora es el quinto más grande y pues la capital Sofía es más rica. Pero ¿por qué era tan rico en esta época? Tiene una arquitectura muy divina. Es más europeo que el resto del país y pues a pesar que Bulgaria es en Europa, Russe está considerado como la ciudad más europea en el país. Incluso un apodo para la ciudad es Viena Pequeña. Y pues con arquitectura así es obvio por qué le dieron este nombre. Aquí en este letrero tenemos un buen ejemplo del alfabeto de Bulgaria. Yo creo que todo el mundo ha visto este alfabeto, se llama el alfabeto cirílico y es famoso porque es el alfabeto que usan en Rusia. Como Rusia es el país más importante que lo usa, todo el mundo cree que es el alfabeto ruso, pero no es cierto. Este alfabeto fue inventado específicamente para Bulgaria. Entonces realmente los rusos están usando el alfabeto búlgaro. Y lo inventaron porque el rey de Bulgaria quería convertir todos sus ciudadanos al cristianismo. Pues no puedes hacer eso sin la Biblia. Entonces él fue a los bizantinos que hablaban griego y pidieron ayuda para inventar un alfabeto para que ellos podrían escribir la Biblia en su idioma. Y fue un monje que se llamaba Cyril y por eso el alfabeto se llama el alfabeto cirílico. Y puedes ver aquí hay unas letras muy parecidos, hay unos muy diferentes. Entonces en este ejemplo el K suena como K, A suena como A, el círculo con la línea vertical es un F y el E es un E. Entonces aquí tenemos la palabra café. Lo mismo en español y búlgaro. Aquí es otro. K-A. Este es pi, el símbolo en matemáticas que suena como un P. La Y suena como un U. Esta cosa, un poco parecido a la Y, suena como CH o Che. El N, y si lo notas es al revés, suena como un I. El H suena como N y el O como O. Entonces aquí tenemos cappuccino. Creo que todos ya saben que es el letrero, el menú de un café. Entonces también tenemos macchiato, latte, mochaccino, choco Fredo, frappe. Entonces ya saben un poco de búlgaro. Este monumento bien lindo aquí con el domo de oro es el Panteón del Renacimiento Nacional. Y es un monumento a la gente que se murió luchando por la libertad contra los turcos. Y adentro tienen las tumbas de unos de los líderes de la resistencia. Y pues cuenta un poco de la historia, pero todo está en búlgaro y no entendía nada, pero aquí afuera y adentro es muy lindo y vale la pena visitar si vienes a Russe. Ahora estamos cerca al pueblito que se llama Ivanovo, que es 20 minutos de Russe. Y cuando estás en Russe tienes que venir aquí porque hay unas iglesias rupestres. Entonces no es como una iglesia normal, es una iglesia donde excavaron toda la roca y después lo pintaron y ahora es un sitio protegido por el UNESCO. Es en un lugar espectacular y ahora vamos a llegar a la iglesia después de una caminata de 1 hora y media y vamos a ver cómo es. Ya llegamos a la iglesia rupestre de Ivanovo.
es detrás de esta puerta, cerrado con llave. Pues aparentemente, como estamos viajando en temporada baja, estamos bien lejos de una ciudad en el campo, ellos solo abren en el verano. Entonces está cerrado para el invierno. Entonces media hora en tren, 2 horas caminando y pues vimos unos paisajes lindos, pero la iglesia no. Y la cosa chistosa es que fuimos a la oficina de turismo en Rusia ayer, pero era sábado y la oficina de turismo solo abre entre lunes a viernes. Eso también me parece chistoso porque como es de turismo, uno pensaría que sábado y domingo serían los días principales, pero no. Y venimos aquí y ahora tenemos 2 horas para volver a Rusia. Pero si estaba abierto, yo creo que es algo que tienes que hacer cuando estás en Rusia, pero cuando está abierto. Bueno, no es lo mismo como entrar, pero aquí sí podemos ver unas de las pinturas. Una cosa que tengo que mencionar mientras estamos aquí en Bulgaria es la situación con el COVID. Cuando llegamos hace un mes, solo 20% de la población aquí ya tenía la vacuna. Y quizás están pensando, pero Bulgaria, no es como un país pobre, quizás no tienen vacunas. Y no, eso no es cierto. Ellos son parte de la Unión Europea y eso significa que tienen acceso a todas las vacunas que quieren. Entonces la razón que 80% no tenía la vacuna cuando llegamos es porque 80% no lo quería. Pero en el último mes las cosas han mejorado un poco. La última cifra que vi dice que 22% tienen la vacuna. Entonces va mejorando poco a poco. Y quería terminar el video aquí. Tenemos el Danubio, el famoso río Danubio aquí detrás. Y en la otra orilla es nuestro siguiente país, Rumania. Entonces espero que disfrutaron ver un poco sobre Rusia. Y ya terminamos aquí en Bulgaria. No olviden dar me gusta y compartir el video. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.